Escuchamos a la agrupación Shekinah con el tema musical Quiero amar. Y a esta hora de la mañana compartimos con ustedes cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema lenguaje inclusivo. Y también te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Hola amigos de Radio María Perú, hoy miércoles 20 de septiembre estamos ya a puertas de la primavera, pero acá en Lima parece que se ha puesto el clima un poco confundido como los que usan el lenguaje inclusivo, tema que vamos a hablar hoy. Me había dado cuenta, amigos, que en todos estos años que llevamos con este espacio en Radio María de cómo ser padres en el siglo XXI, creo que no nos habíamos detenido a entender bien o explicar bien qué es el lenguaje inclusivo. Y me pareció pertinente hablar de esto ahora porque ustedes saben que a mí me encanta cruzar la realidad política, lo que está pasando en el país en materia de educación y cómo esto impacta, o en el día a día, ¿no? En materias distintas y cómo esto impacta en nuestro día a día, en nuestro ser padres, en nuestro ser ciudadanos. Y les quiero contar que el 14 de septiembre, o sea, hace 6 días, hubo una noticia que conmocionó a todas las espacios progresistas de la opinión pública y política, porque se aprobó en el Congreso una ley que promueve el uso adecuado del lenguaje inclusivo, tanto en el espacio público, funcionarios públicos, ¿no? En las instituciones estatales, como también en las escuelas. Lo que dice este proyecto de ley, o esta ley, mejor dicho, no es derogar el lenguaje inclusivo, porque claro, es como decir, regular tu manera de hablar o no, sino el innecesario desdoblamiento del lenguaje que se venía haciendo, ¿no? Si ustedes escuchaban un discurso de cualquier, no sé, el presidente, o leen un documento, ¿no? Mejor dicho, leen un documento o un texto escolar actual, tienes que decir todas y todos, peruanas y peruanos, la mujer, el femenino siempre por delante, ¿no? Señoras y señores, niñas y niños, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es decir, bueno, a partir de ahora no vamos a usar el desdoblamiento innecesario, que es cuando se mencionan ambos sexos, ¿no? Ambos géneros, como se llama ahora, donde cuando ya se está incluyendo un género válido, ¿no? Dice, además se subraya que las menciones en el lenguaje oral o escrito utilizadas en el sector público, referidas a personas que ocupan funciones y responsabilidades en el Estado, no hacen discriminación alguna entre mujeres y hombres, en conformidad con lo establecido en el número 3. O sea, han tenido que decir explícitamente que si tú como funcionario público no desdoblas el lenguaje, no estás siendo discriminador, ¿no? La legisladora que hizo esta ley, que a mí me parece personalmente muy buena, es mi opinión, es María Jáuregui Martínez, la pastora Milagros Aguayos, que dice que estos desdoblamientos, o sea, su fundamentación, ¿no? Decir los y las, niños y niñas, no ayuda a la formación de los niños, sino que más bien les deforma. Y bueno, dice finalmente, lo señalado en el dictamen aprobado por la representación nacional,
se aplicará en los textos escolares y en las entidades del Estado, que adecuarán sus planes, políticas, normas, directivas o guías a lo dispuesto. Pero bueno, esto es básicamente lo que hace esta norma, porque nosotros, y esto es importante señalar, en el Perú ya teníamos lenguaje inclusivo obligatorio desde la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que es el, mejor dicho, el Plan Nacional de Igualdad de Género, que es un decreto supremo que empieza en el 2012, ¿no? Y después tenemos varias leyes que comienzan a poner como política de Estado a hablar con este lenguaje inclusivo, porque lo que dicen es que usando este lenguaje vamos a visibilizar, o mejor dicho, no vamos a invisibilizar a la mujer o al discapacitado, al no binario, porque de todo esto, amigos, en el Perú ahorita estamos hablando de los y las, pero ya hay países donde tienes que usar el todes, ¿no? La como en el español, en el castellano, para incluir no solamente o mujeres, sino también cualquier otra persona que se autoperciba de cualquier género que no sea ni mujer o femenino o masculino, ¿no? Un no binario no se va a identificar con la A ni con la O, se va a identificar supuestamente con la E. Pero bueno, en el Perú, gracias a Dios, todavía no hemos llegado al absurdo donde tenemos que hablar oficialmente con la E. Otro tema importante en cuanto a esta ley nueva, que más o menos retrocede, porque, a ver, nosotros hemos hablado el español y escrito el español en el colegio y en los espacios del Estado correctamente hasta que a alguien se le ocurrió hacer estas leyes de género donde te imponían hablar mal, desde mi punto de vista, ¿no? O escribir mal. Lo que ha hecho esta ley es retroceder a la normalidad, digamos, al uso correcto del lenguaje español o castellano, donde nosotros no tenemos que hacer desdoblamientos innecesarios. O sea, está destruyendo, digamos, el lenguaje, ¿no? Hemos vuelto, digamos, a la normalidad, a hablar bien, ¿no? Y acá hay un punto que quisiera, que era un poco el motivo por el cual yo quería hablar de este tema, que es, ¿qué hay detrás de esto del lenguaje inclusivo? Porque, claro, ahorita nosotros podemos decir, bravo, bravo, ¿no? Ya no vamos a hablar como tontos de repente en los colegios o en los aparatos estatales, vamos a comenzar a hablar bien. Esto es un punto también importante. Esta es una ley que es para escribir. Tú puedes hablar como quieras, ¿no? Lo que están diciendo es al momento de escribir no tienes por qué duplicar. Esto es un punto importante porque hay muchos periodistas o comentaristas que han salido a decir, ay, a mí nadie me puede obligar a hablar como yo quiero. Bueno, a ver, totalmente, tú puedes hablar como tú quieras, igual, claro, pero por otro lado, cuando tú no usas el los, las, el todes, te dicen que eres discriminador, ¿no? Ahí sí te obligan a hablar de una manera. Pero bueno, efectivamente esta norma no te obliga a hablar. Lo que dice es, al momento de escribir documentos oficiales o textos escolares, tienes que usar una sola, es decir, todos, ¿no? Creo que hay ciertas reglas hoy, no estoy segura, donde si hay, por ejemplo, 50 mujeres y un hombre, tú puedes decir todas, ¿no? Pero bueno, lo que trato de decir acá es que lo que creo que tenemos que entender es que esto es como un pedacito, es como una nadita dentro de algo mucho más grande que hemos venido hablando constantemente, que es lo de la batalla cultural. El uso del lenguaje es punto clave en lo que conocemos como batalla cultural. Y por eso es que yo quiero revisar un poco lo que es la batalla cultural y cómo el lenguaje, el uso del lenguaje es tan importante en esta batalla, porque es una batalla de contenidos. Ahorita lo que yo les digo puede sonar un poco etéreo, gaseoso, pero quiero aterrizarlo, porque para poder entender la importancia de esta pequeña norma que te dice no desdobles.
Y tú dices, ay, no es tan importante, ¿por qué se preocupan tanto, no? En los, ya cada uno habla y escribe como quiere. Es que es importante porque esto del lenguaje, o esto del lenguaje inclusive, esta pequeña normita que puede caber en una paginita, es una batalla ganada muy importante en una guerra más grande que es la cultura. Lo primero que tenemos que entender es que la batalla cultural, ¿no? Es una batalla por el poder. La cultura es poder. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos batallando acá en el siglo XXI, en el posmodernismo? Estamos batallando costumbres, qué está bien y qué está mal, los valores, nuestras tradiciones, ¿no? Nuestra historia. Acá hay un punto interesante, porque inclusive estamos dentro de una batalla en la cual, ¿no? Nos quieren decir cómo contar la historia. Por ejemplo, ¿no? Totalmente sesgada, o sea, ya hemos cambiado el término historia por memoria, ¿no? Ya no hablamos de historia, sino de memoria. Entonces, la memoria es como yo recuerdo, es totalmente subjetivo. La historia es una disciplina, ¿no? De estudio que debería decir las cosas como son. Pero hasta nos quieren contar un cuento distinto a cómo pasaron las cosas. Eso también es batalla cultural. Y aquí es importante entender por qué la cultura es tan importante, porque no estamos hablando de cultura en la acepción de arte únicamente, porque también es parte de la cultura, o música, ¿no? No es una lucha por si es más bonito los Beatles, o los Rolling Stones, o Bad Bunny, o Karol G, no, eso no. Estamos discutiendo en qué es lo que va a regir en nuestra sociedad, en nuestra cosmovisión, porque es a través de la cultura, de los valores, de lo que nosotros tenemos en la cabeza, como vemos el mundo, como aprendemos la realidad, ¿no? Nosotros miramos las cosas, accedemos a la realidad, que la realidad es única y objetiva, pero dependiendo de qué tengas tú en la cabeza y tu aproximación, que eso es la cultura, es como tú vas a dar una lectura a esa realidad. Hoy decimos mucho que la realidad ya casi no existe, ¿no? Lo que existe es la percepción y es lo único importante y es totalmente relativa, ¿no? O sea, si yo acá veo que es verde y tú ves que es rojo, bueno, será verde y rojo en otra ocasión. Y puede ser que lo que estoy mirando es azul, eso no interesa hoy. Interesa estos lentes con los cuales tú ves verde y yo veo rojo. Y esa es la cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante el tema de los valores o cómo en esta cultura, mejor dicho, entra lo que es el lenguaje? Ahí yo quiero pasar, ¿no? Tenemos cultura y el lenguaje es la manera en que nosotros describimos esta realidad a la cual nos enfrentamos. Hay culturas en las cuales, por ejemplo, no tienen, en Alaska dicen que hay más de 70 tipos de la manera de llamar al blanco. Blanco, no sé, me estoy inventando, ¿eh? Porque no me estoy inventando que blanco, blanco nieve, blanco hielo, blanco ropa, blanco, no sé qué. Nosotros los peruanos tenemos blanco y percudido, ¿no? O sea, no, tenemos nuestras dos acepciones y ahora uno que está más metido de repente en temas de decoración, blanco humo, blanco perla, pero es blanco, ¿no? Entonces, no es, ¿por qué? Porque nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro día a día, no requiere que tengamos más términos para describir blanco porque no lo necesitamos, porque nosotros en nuestra cabeza no necesitamos para funcionar tantas definiciones de blanco. Como les digo, de repente en el ambiente de decoración sí, porque es su día a día y hay una importante diferencia en tu producto final entre que uses un blanco humo o un blanco aperlado, ¿no? Por ponerlo de manera simple. Entonces, dentro de esta batalla cultural, de la manera en que accedemos a la realidad, el lenguaje es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contenidos. Y les quiero poner un ejemplo que me pareció muy bueno cuando lo escuché. ¿Cómo definimos el aborto? Por ejemplo, ¿no? Podemos definirla de dos maneras. Podemos definirlo como un asesinato a un ser humano en gestación o podemos definirlo como una interrupción voluntaria del embarazo.
Si mi cultura, mi sociedad define el aborto de una u otra manera, o sea, ya sea como una interrupción voluntaria del embarazo o un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, la manera de actuar de esta sociedad o de esta cultura va a ser totalmente diferente de si yo lo defino como un asesinato de un ser indefenso. Por eso, dentro de la batalla cultural, ha sido tan importante comenzar a redefinir fenómenos o realidades poniéndoles otros nombres, ¿no? Aborto, derecho de la mujer a decidir. No puedes decir que es un asesinato. Dentro de esta batalla, el niño por nacer, ya no le puedes decir niño por nacer, le tienes que decir bolsa de células, contenido intrauterino, lo tienes que despersonalizar para que luego, cuando tú pienses que eso no es una persona, no haya ningún problema con matarlo, o porque ya no va a ser matarlo, ¿te das cuenta? Si yo pienso que lo que hay en el vientre es una persona, obviamente sacarlo de ahí antes de que sea el tiempo muerto, lo estoy asesinando. Pero si pienso que es un contenido intrauterino, simplemente estoy haciendo sacando una cosa, nada, no va a ser un asesinato, no va a ser algo malo. Por eso es que esta lavada de cerebro y por eso el lenguaje es tan importante. Me voy a una pausa, amigos, y regresamos en el siguiente bloque en cómo ser padres en el siglo XXI. Y si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. Y en Radio María compartimos el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la Magíster Juliana Caxia, hoy con el tema lenguaje inclusivo. Radio María, el proyecto de María que debemos apoyar todos los que la amamos.
aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando sobre el lenguaje inclusivo. Y decíamos que el lenguaje inclusivo, entender la importancia de ganar esta batalla frente al lenguaje inclusivo, va más allá de si decimos los, las o todes. Es una batalla que está dentro de una más grande, que es la batalla cultural. Y estamos hablando, por ejemplo, de cómo definir un fenómeno, o por ponerle un término, una realidad, como puede ser el aborto, de una u otra manera, va a determinar cómo actuemos en la sociedad. Siguiendo con ese ejemplo, si yo ahora salgo a la calle y hago una encuesta y pregunto, ¿usted qué opina sobre asesinar al ser humano más indefenso e inocente? ¿Está bien o está mal? ¿Qué me van a decir? El 99.999% va a decir está mal. Pero ¿qué pasa si yo digo, ¿usted qué opina de que las mujeres tengan derecho a decidir sobre lo que les pasa en su cuerpo? Sería diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos llegado a un momento en que es importante defender esos espacios lingüísticos, por más absurdo que parezca. Porque hoy, por ejemplo, si revisamos a las nuevas generaciones, lo más probable es que luego de pasar por 10 o 20 años de demoledora ideológica, piensen, como está sucediendo, sin ser malas personas, a ver, es que es complicado de explicarlo, porque no es que ellos piensen que el aborto es bueno porque estás asesinando a un ser humano. Ellos piensan que asesinar a un ser humano es malo, pero lo que les han enseñado es que lo que hay en el vientre no es un ser humano, o por último, no es un ser humano cuya vida valga tanto como o esté por encima del derecho de una mujer a decidir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, de eso trata el lenguaje, el uso del lenguaje, en el cual el lenguaje inclusivo es solo un poquito, una muestrita, ¿no? Hemos llegado, amigos, oyentes, a un momento en que hemos licuado prácticamente todas las palabras. O sea, muchísimas palabras ya no significan lo que significaba antes. Un ejemplo, tolerante. Hoy, o intolerante. Hoy, un intolerante somos tú y somos yo. Eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque somos católicos, porque tenemos una fe que cree que, por ejemplo, el sexo no es un continuum que cambia de acuerdo a tu percepción, sino que tiene una ancla biológica. Entonces, decir eso, eres intolerante. Eres intolerante porque no crees que el aborto está bien. Eres intolerante porque no piensas que el Estado debe educar a los niños y no los padres. Mejor dicho, que no deben educarlo los padres sino el Estado. Eres intolerante por una serie de cosas. La palabra intolerancia hoy, que antes podría estar asignado a no tolerar cosas malas, está volcado a personas que no quieren asesinar o quieren pues ser científica o tener una base científica, ¿no? O hemos asignado inclusive significados opuestos a las realidades. Le voy a poner otro ejemplo que escuché que me pareció muy importante. Me pareció muy elocuente, ¿no? Que lo hizo Agustín Laje en una entrevista que le hicieron y me pareció interesante y bien gráfica. Si hoy un psicólogo en muchos países, inclusive en el nuestro, porque han tratado de hacer una ley sobre eso, ayuda a una persona que biológicamente es hombre, increíble que tengamos que decir que es biológicamente hombre, pero bueno, para ser más precisos, es biológicamente hombre, a que se siga autopercibiendo como hombre y no como mujer, hoy lo llaman terapia de conversión. O sea, tú estás tratando de convertir a una persona porque le dices que como naciste hombre, eres hombre. Pero a un doctor que viene una niña y le dice que se siente niño, entonces le corta las mamas, la hormoniza, la opera y le pone un miembro genital, ¿no? Un aparato genital falso,
Ya, eso es una terapia de afirmación. O sea, estás afirmando, es algo bueno, es algo que está bien. Al que tú lo quieres mantener, ayudar a que siga siendo hombre porque nació hombre, es convertirlo. Al que lo cambias de sexo, lo estás afirmando. Es absurdo, pero me pareció súper elocuente, pero así es lo que está pasando ahora. Y se dan cuenta que hasta ahora todo lo que hemos hablado con el ejemplo del aborto y del cambio de sexo es lingüístico. Afirmar, convertir, ¿no? Asesinar derechos a la mujer, etc. Otro ejemplo, volviendo al aborto. Al aborto, hoy, cuando ustedes leen o revisan todos los planes educativos, ¿no? Que tienen que ver con el género y la educación sexual integral que hemos hablado innumerables veces aquí, que es la educación sexual con enfoque género, el aborto es parte de la salud sexual y reproductiva. Cuando el aborto en sí mismo, la práctica es lo más antirreproductivo que hay, porque lo que te estás reproduciendo lo estás eliminando. Pero el aborto es parte de un programa de salud sexual y reproductiva enmarcado de algo más amplio que son los derecho sexual y reproductiva. Entonces, como tú tienes un derecho a tener una salud sexual y reproductiva, tu derecho al aborto es más importante que el derecho a la vida del no nacido. ¿Se dan cuenta? Todo hasta ahorita es cómo vamos ganando espacios en el ámbito de la lengua. Entonces, claro, ustedes dicen, ahora les parece poco importante decir los y las, niños y niñas. No, porque van ganando espacio en la manera en que se va hablando. Hoy puede ser un los y las, pero en el futuro, y lo que viene pasando en el presente, digamos a nivel cultural, pero en el futuro a nivel legal, mucha gente en otros países, por ejemplo en Canadá, pueden ir presos porque, por ejemplo, un profesor no le dijo a una mujer que parece mujer y se llama como mujer, él, su pronombre, ¿no? Le dijo ella. Pero si yo soy ella, pero soy él, porque me dices ella, preso por discurso de odio, porque esa es otra, ¿no? El discurso de odio es el nuestro, pero no el de las personas que quieren que te metan preso porque no hablas como ellos quieren, ¿no? Tolerancia e intolerancia. Pero bueno, amigos, el problema de todo esto que se les está enseñando a los niños es que no se les está, o a los adolescentes, es que todo esto del lenguaje es parte de un adoctrinamiento ideológico que sostiene que la percepción es más fuerte que la realidad. Y por lo tanto, tu percepción es más válida de lo que pasa. Por eso tenemos personas que se ofenden por todo, porque no, yo percibo esto, y claro, habría que ser Mandrake, Agatha Liz o lo que Nostradamus, para tú, desde tu perspectiva, con gente que no conoces, saber qué estás sintiendo todo el tiempo para poder actuar sin ofenderla. O sea, si yo camino y digo que esa pared es blanca y al lado hay alguien que me dice que la pared es rosada y le digo no es blanca, o sea, lo ofendo. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a tener? O sea, ¿hasta qué momento vamos a llegar a seguir destruyendo nuestra cultura, nuestros valores y nuestra capacidad de convivencia finalmente, ¿no? Porque simplemente hay gente que se ofende y no le interesa la realidad como un punto de partida para cualquier debate. Hace un tiempo, lástima que no ha continuado, la congresista Rosángela Barbarán, fujimorista, ¿no? De la bancada de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley muy bonito. Presentó un proyecto de ley, que no recuerdo bien el título, pero era algo así como que fortalecer el apoyo a la madre gestante y a su círculo cercano familiar. ¿Quién se puede oponer en este país a que haya una ley donde se proteja a la madre gestante, al niño por nacer, porque recuerdo que ese punto es el más importante, y a su entorno familiar, para que cuando llegue el niño
pueda estar la familia más lista para recibirlo. Esto implicaba atención prenatal, las ecografías, etc. ¿Saben por qué no aprobaron este proyecto de ley y lo mandaron a reconsideración y nadie lo ha tomado de vuelta? Porque la congresista Flor Pablo, feminista, pro aborto, pro género, dijo que si se mencionaba o se incluía el término niño por nacer en una ley, se estaba estableciendo que lo que había en el vientre materno era un niño por nacer. Y eso iba en contra del derecho a las mujeres a acceder al aborto terapéutico. Claro, hay que entender en esto algo interesante. El aborto terapéutico, si hablamos con rigurosidad y precisión, no es lo que se pretende hacer ahora del aborto terapéutico. El aborto terapéutico, el protocolo no niega que dentro del vientre de una madre o de una mujer, de la madre, hay un niño por nacer. En ningún momento dice esto es una bolsa de células, no. Lo que hace el aborto terapéutico es decir que la muerte de ese niño no es punible porque no ha sido buscada a propósito, sino que ha sido consecuencia de tratar de salvar por todos los medios la vida de la madre y del bebé, pero como consecuencia secundaria o como efecto secundario no deseado, se pierde la vida del niño. Pero en ningún momento dice que lo que hay ahí no es un niño. Entonces, lo que dice la congresista Flor Pablo tiene otro trasfondo, pues, porque lo que ella dice es que mencionar nuevamente el lenguaje que ahí hay un niño por nacer, creo al final que lo que está diciendo es darle identidad de persona. Y eso iría contra el derecho de una mujer a acceder a un aborto terapéutico, pero como quieren que hoy sea el aborto terapéutico, que es por cualquier motivo subjetivo, ¿no? No es como consecuencia de que no había otra manera de salvarle la vida a la madre. Nos vamos a una pausa y volvemos en el siguiente bloque, amigos, y saben que pueden hacer sus llamadas. Ya volvemos. En Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia hoy con el tema lenguaje inclusivo. Y te invitamos a participar marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos al WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Amigos, de vuelta aquí en la parte de nuestro programa Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando sobre el lenguaje inclusivo.
Hablando ya, pasando de la batalla cultural, que es esta batalla por los contenidos, podemos hablar también sobre el lenguaje inclusivo, el todes, las y los. Pensar, decir todes o decir los y las va a incluir a alguien en la realidad, es un pensamiento mágico. Para tú incluir y tener a gente, ¿no? Que realmente ser una inclusión verdadera, tenemos que hacer políticas públicas de inclusión, ¿no? Para la discapacidad, lenguaje de señas, ¿no? No es porque yo modifico mi manera de hablar, inmediatamente se va a modificar la realidad, o sea, abracadabra, ¿no? No va a pasar. Entonces, encima, usar todo este tipo de leyes y tales es mentira, porque en el Perú tenemos política nacional de igualdad de género desde hace por lo menos 5 o 6 años de manera firme, leyes de género desde hace muchos años, y sigue aumentando la violencia, ¿no? Las cifras de violencia no disminuyen, el embarazo adolescente no disminuye, el trabajo no aumenta, las mujeres no cambian su realidad, hay más embarazo adolescente, hay más también hay asesinatos, ¿no? A las mujeres, o sea, es mentira. Por hablar todes o las o los, no estás cambiando ni disminuyendo datos o mejor dicho, realidades que son realmente trágicas y que deben ser combatidas con políticas públicas, no con decir las y los. Tengo una llamada de Ruth de Pisco. Buenos días, Ruth. Sí, buenos días, doctora. Interesante el tema que está tratando. Felicitaciones y gracias. Sí, pues nadando contra corriente. Sí. En el Ministerio de la Mujer se dice de que las mujeres tenemos derecho, que no a la violencia a la mujer, pero esto me parece extraño, ¿no? Que solamente se trata de la violencia contra la mujer cuando se trata de sus familiares prácticamente. Pero la mujer por su condición en sí, o sea, su condición de mujer, no solamente es violentada en el hogar, sino en muchos campos, por ejemplo, en el político. Yo tuve una mala experiencia hace 3 años que estuve en una directiva política y sin embargo por mi condición de mujer, que pues yo no soy matona ni mucho menos, por esa condición prácticamente me coaccionaron y tuve que renunciar. Entonces, de verdad, habría mucho que tratar, doctora, y bueno, sigamos nadando contra corriente. Muchas gracias, Ruth. De hecho, por ejemplo, lo que le ha pasado a Ruth, uno no puede negar que efectivamente hay hombres que son machistas o mujeres que son machistas, ¿no? Y también hay mujeres que culpan al machismo, el supuesto machismo de todo lo que les pasa, como también hay muchísimas mujeres que pueden trabajar con hombres que no son machistas y se pueden desarrollar, ¿no? Pero efectivamente decir todes o las y los no hace pues que seamos más inclusivos. Y lo que dice Ruth me hace pensar en varias cosas. Cuando salió este proyecto o esta ley de la paridad y alternancia, ¿no? En los partidos políticos y en las listas congresales, ¿no? Uy, sí, todos tienen que ser inclusivos, ¿no? Vizcarra, el presidente que los lanzó, dijo, no, yo tengo mi gabinete inclusivo, pero después se olvidaron. Acá, ahorita hay un gabinete inclusivo, hay un gabinete, mejor dicho, paritario. No hay. No hubo con el antiguo presidente, no hubo, o sea, ¿por qué? Porque ahí a nadie le importa. Cuando es tu presidente, cuando es tu campaña, cuando es tu agenda, ahí sí. Pero después, ¿quién ha dicho ahorita algo sobre si hay paridad, si hay alternancia? Nadie. ¿Por qué? Porque son temas ideológicos que en la práctica y en la realidad es difícil sostener. Vamos con una llamada de Jaime de la Molina. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal, Juliana? Muy buenos días. Bueno, soy Jaime Arévalo. Hoy de noche sabes que tengo una batalla con 200 personas. Dar una charla de la comunicación y te agradezco las encuestas que me enviaste Sí, ayer. gracias, Jaime. En realidad, el problema es tan crítico como tú lo presentas.
hablar con matrimonios para mí es complicado, toda vez de que la génesis de las personas que nos están llegando ahora son génesis perturbadas o enturbiadas por este tipo de pensamientos, ¿no es cierto? Que creen que son de avanzada y que tienden a, inclusive en algún momento, defender porque no conocen estas cosas. La mayoría de las personas que tienen entre 25 a 35 años, tengo una pequeña encuestita de la parroquia, ¿no? Son aquellos que dicen que en la iglesia deberían haber ciertos cambios para que todas las personas puedan estar con nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que el asunto es educativo fundamentalmente, y haces muy bien en hablar de lenguaje inclusivo. Nosotros lo tenemos más o menos claro, pero siempre nos nutrimos de estas conferencias que das tú. Tenemos que seguir adelante. En la parte médica, tú sabes, nosotros es mucho más complicado, ¿no? La pelea ya no solamente es por lo que hacemos, sino también por lo que inclusive decimos, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, Jaime, te agradezco. Y sí, Un abrazo. efectivamente, gracias. El objetivo de este programa, desde que lo tenemos, que ya ni sé cuántos años son, voy a investigar, pues son 2, es eso, es poner los temas, discutir los temas, formarnos, porque muchas veces no entendemos, ¿no? A veces a nosotros mismos nos detenemos a decir, oye, ¿por qué tanto lío en algo así? Pierden el tiempo en este tipo de leyes, ¿no? Cuando podrían, o sea, no sé, presentan una ley sobre el lenguaje inclusivo, pero hay tantos problemas. Sí, pero también este es un problema importante, porque si nosotros permitimos que cambien nuestra manera de pensar y nuestros valores, como vienen siendo, vamos a tener todos esos otros problemas mucho más grandes. Entonces también pensemos que no, este tipo si no fuera importante, ellos, los otros, por poner otro término, los que están en la vereda del frente, no harían pues un uso obligatorio del lenguaje inclusivo. ¿Por qué no se le dice a ellos, oye, ¿por qué has hecho estas leyes donde me obligas a hablar así o a los niños asá? Que ahora tengo que perder el tiempo, entre comillas, en hacer una que contrarresta lo que tú has dicho, ¿no? Tengo una llamada de Marieli de Paiján. Buenos días, doctora. ¿Aló? ¿Me copia? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Marieli, acá estamos. Sí, ¿Cómo está? ¿cómo está? Como siempre, sus temas se ponen muy interesantes, doctorita, como siempre, como dice el señor Jaime, que me ha antecedido. Como dice, pues usted, esto del lenguaje inclusivo muchas veces está camuflado, pues, ¿no, doctorita? Para confundir a los niños, a los adolescentes. Bueno, nosotros que ya tenemos, como se dice, yo ya estoy en base 5, entonces obviamente la formación, como dice, pues todo es el tema de la formación desde la casa. Si uno tiene buenos pilares, buenos ejemplos, no vamos a sucumbir ante esto, lo que lo acomodan pues de acuerdo a su conveniencia, porque todo es conveniencia, doctorita, ya la política, todo eso. Y lo que tiene que mucho que hacer también es la instrucción, o sea, lo que se da en la televisión, esos famosos influencers, ¿no? Claro, Esos temas de que eso, congelan los óvulos. Esa gente es de lo, en vez de educar, le digo, qué decadente es nuestra televisión nacional. Es decadente, de verdad, doctorita. Yo trato de ver, obviamente, las noticias, cosas que yo selecciono, ¿no? Trato de seleccionar para mi familia también, qué cosas lo que tienen que ver y qué no tienen que ver, pero realmente esos influencers, qué cosas tan negativas pueden dar para los niños que se están formando, para los adolescentes. Por eso vivimos, por eso estamos como como dice, las patas para arriba, doctora. Y qué bien que toque estos temas, porque sí, tiene que ver los padres, tiene que ver la formación los padres y después la instrucción. Gracias, doctora. Gracias, Mariel. Y los padres de familia muchas veces son los que sientan a los niños con ellos o los dejan ver, ¿no? No tienen ni idea y efectivamente no saben cómo les están licuando la cabeza. Llamada de Estela de La Libertad. Buenos días, Estela. Doctora, exactamente, buenos días. Que San Andrés, aquí mi compañero Omar, que Dios nos protejan de todo mal. Leo Romanos 1:28. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad.
Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para el humano y no obedecen a sus padres. Doctorita, muchas gracias por el tema y recordemos que ya en el principio pues estaba el verbo, la palabra, la serpiente tentó a Eva hablándole y entonces nosotros tenemos que cuidar y sobre todo empaparnos en la palabra de Dios. Ahora hay facilidades para poder acceder al calendario litúrgico, leer en la familia, informarnos bien, doctora, para vencer a las tentaciones del maligno. Muchas gracias, que Dios la bendiga. ¿Verdad que lo que ha dicho Estela, claro, ya ella se entra a un plano teológico, pero efectivamente, ¿no? El Evangelio es al inicio de todo estaba la palabra. Creo que eso es bastante elocuente para nosotros los católicos en esta radio católica entender por qué es tan importante el lenguaje, ¿no? Porque efectivamente lo que diga la palabra es lo que nos va a regir. Claro, obviamente eso tiene connotaciones teológicas, pero si lo pensamos en lo práctico, en lo cultural, es cierto, es lo que les venía diciendo, la manera en cómo nosotros hablamos es como describimos la realidad. Es como vemos la realidad, es como ponerte unos anteojos y es la manera en cómo vamos a vivir esta realidad. Esta es la cultura. Entonces, sí es importante dar esta batalla cultural porque es una batalla por los términos, por los cuentos, por las narrativas, por los contenidos, por finalmente cómo vemos el mundo. Nosotros hemos dejado, y por esto es importante no dejarnos, y yo sé, nos hemos dejado porque en la cabeza de mucha gente, de la gran mayoría, si no es de todos, durante siempre, donde que hemos nacido, nuestros abuelos, ¿no? Digamos, en los últimos 100 años por lo menos o más, nunca hemos tenido que preocuparnos de estas cosas, porque mal que bien, sí, habían cambios, hay progreso, ¿no? Positivos, ¿no? La mujer deja de ser pues una ciudadana de segunda clase y pasa a ser, hay igualdad, todo eso está buenísimo, nadie quiere que no haya cambio, que no haya progreso, pero el progreso no es igual que el progresismo, pues. El progreso es algo que te hace bien, y hoy la cultura actual busca poner lo nuevo solo porque es nuevo y tachar todo lo antiguo solo porque es viejo. Y las tradiciones, hay un montón de valores, creencias y manera de vivir que por ser tradicionales, valga la redundancia, no son malas, pues. Al contrario, nos hacen bien. Y no porque son antiguas, las vamos a destruir. A mí me da un poco a veces de risa, porque yo ya les he contado que yo soy tuitera, pues a mí me gusta el Twitter. Y ahí me peleo. Pues no me peleo, pero la gente se pelea. Yo pongo lo que pienso y normalmente no contesto mucho, ¿no? Pero bueno, pero lo que me da risa es que los argumentos del otro, tú pones una idea, ¿no? Y no te tratan de rebatir la idea, ¿no? Sino te dicen, ay señora, usted está en el siglo XIII, ay señora, ¿por qué no se traslada al siglo XV, donde sería feliz? O sea, porque tú decir que el aborto está mal, ¿no? O que todo esto que estamos hablando ahora, para ellos pertenece al siglo XV. ¿No? Como si en el siglo XV se hablaran de estas cosas. Pero bueno, la ignorancia es atrevida. Llamada de Elda de San Borja. Buenos días, Elda. Buenos días, doctora. Para felicitarla por el tema. Gracias. Yo puntualmente quería decirle de que al ponernos la palabra todes, detrás de esa palabra todes hay un trastoque de valores. Un trastoque de valores inmenso. Porque antes era todos, en todos está todas y todos. Ahora es todos, todas y todes. Entonces, ¿qué opina usted sobre esto, doctora? Porque me parece que hay un gran trastoque de valores y se valen del lenguaje inclusivo para ideologías no católicas, ideologías de género y otras malversaciones. Ideología, Zelda, te agradezco la pregunta, que ni siquiera, claro, ahorita somos católicos, somos una radio católica, pero que ni siquiera tienen que ver con el catolicismo, sino con el sentido común. Y lo que tú dices del todes, es lo que yo les explicaba en el bloque anterior, si no me equivoco, que implica una concepción antropológica de que no somos binarios
sexualmente. ¿Me explico? O sea, es bien profundo. Uno se burla porque dice todo de chiques, ¿no? Y jajaja. Pero no es tan jajaja, porque efectivamente detrás de esa palabra todes, estamos aceptando que el ser humano sexualmente no es binario. Porque el todes implica otro tipo de sexualidad que no es hombre y mujer. Entonces, el todes, que tú instaures el todes como algo correcto en su uso cotidiano o formal, estás diciendo que existe, o estás afirmando que existe, mejor dicho, que los seres humanos no somos hombres y mujeres, y te estás comiendo completo el sapo del género, que no es, como ya he explicado, igualdad entre hombres y mujeres. El género es una antropología, es una pretensión antropológica que quiere entender al ser humano o busca explicar al ser humano como una especie sexualmente no binaria. Entonces, no, lo que dice él es cierto, el todes es una palabra, pero detrás de esa palabra es como que un puntito que detrás de eso hay un universo cultural, de batalla cultural. Entonces, amigos, no aceptemos este tipo de cosas, no aceptemos que nos roben nuestras palabras talismán. Libertad. Libertad no es para matar a un ser indefenso. Amor no es el amor LGTBI. Odio no es lo que pensamos los católicos. Inclusión no es el LGTBI, el lobby LGTBI. Lobby, que ya les he dicho también, que el lobby no es lo mismo que ser homosexual. Pertenecer al lobby es un activismo que busca, mediante leyes, cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y decir que efectivamente el ser humano no es binario, ¿no? Que la heterosexualidad es no es algo firme, ¿no? Que da igual cualquier tipo de relación, etc. Entonces, no dejemos que se apropien de nuestro lenguaje porque se están apropiando de nuestra cultura. Por eso, este proyecto, esta ley aprobada no es poca cosa. Es lo que les trato de explicar. Algo que parece tontísimo y que por ahí he leído un comentario que dice, ¿pero por qué pierden el tiempo en esta ley? No es una pérdida de tiempo. Eso es lo que les trato de decir. Hay que entender, porque a veces nosotros nos quedamos en eso. ¡Ay, qué tontería!, ¿no? Se quedan en este pedazo. ¿Qué le importa? Tantas cosas importantes. Sí, hay muchísimas cosas importantes, pero esto también es importante. Por eso yo desde acá sí felicito esta ley y lo que ha logrado la congresista Milagros Aguayo. Ojalá y más católicos se animaran a hacer este tipo de cosas dentro del Congreso. Amigos, llegamos al fin de este programa. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que lo pueden encontrar en las redes sociales, compártanlo, y si no, pasen la voz para que escuchen Cómo ser padres en el siglo XXI todos los miércoles a las 9 de la mañana en Radio María Perú. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.